Well, thousands of auto workers in Windsor are at home this morning instead of work on the first day of the two-week shutdown at one of Ontario's largest auto operations, the Windsor Stellantis auto plant. Workers are concerned, obviously, when they made the announcement that they were going to shut for a couple of weeks. It's not the fact that we have a two-week shutdown in place. Durante décadas, los trabajadores sindicalizados creyeron que votar por políticos pro trabajo era la clave para proteger sus empleos y asegurar un futuro para sus familias. ¿Era esta creencia una verdad indiscutible? Por supuesto, no estaban solos. Miles de trabajadores, luchando día a día, pensaban que las contribuciones a sus sindicatos y el apoyo a políticos que decían defenderlos eran suficientes para garantizar su bienestar. Pero todo eso cambió. De repente, un evento tan impactante como inesperado sacudió la base misma de estas creencias. Más de 3,000 trabajadores de la United Auto Workers, UAW, descubrieron en un giro brutal del destino que el dinero que pagaban en sus cuotas sindicales, los políticos que apoyaban e incluso las huelgas que enfrentaban, se habían vuelto inútiles. ¿Por qué? Porque gobiernos extranjeros estaban ofreciendo sobornos más grandes de los que los trabajadores estadounidenses podían costear. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? ¿Qué ocurrió para que trabajadores que dedicaron sus vidas a la industria automotriz, que pensaron que su país los protegería, fueran abandonados tan fácilmente? La respuesta no es simple, pero si quieres entender la verdad detrás de esta traición, sigue viendo. Este giro no es solo una historia sobre el colapso de un sueño americano. Es una revelación de cómo las decisiones políticas y económicas han dejado a miles de trabajadores de las grandes fábricas estadounidenses atrapados en una red de decisiones que no pudieron prever. Y lo más inquietante, es solo el comienzo. Antes de continuar, queremos pedirte un favor muy rápido. Estamos trabajando duro para llegar a los 40,000 suscriptores y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal en un solo clic. Es rápido y nos ayudas muchísimo. Ahora, sigamos con el video. Mientras los trabajadores estadounidenses veían cómo sus empleos se desmoronaban, otro país comenzaba a tomar el control de una industria clave. Canadá, con una visión estratégica que muchos pasaron por alto, comenzaba a atraer inversiones millonarias. No fue por accidente. El gobierno canadiense había diseñado un plan meticuloso para ganar la carrera por los vehículos eléctricos, un sector que prometía dominar el futuro de la automotriz. La clave de su éxito no fue solo la industria, sino las políticas que ofrecieron un entorno económico favorable. En lugar de esperar, Canadá fue proactiva, ofreciendo miles de millones en subsidios a empresas como Stellantis, Volkswagen y Honda para instalar plantas de fabricación de vehículos eléctricos en su territorio. ¿Por qué? Porque sabían que la verdadera carrera no era solo sobre producir vehículos, sino sobre tener el control de los recursos necesarios para fabricarlos, las baterías y los materiales críticos como el litio y el níquel. El gobierno de Ottawa no solo puso el dinero en el lugar adecuado, sino que ofreció garantías de precios estables para la energía, aprobaciones ambientales rápidas y programas de capacitación laboral enfocados en las necesidades de la industria. Mientras tanto, en Washington, los debates políticos seguían atrapados en un ciclo de gridlock, incapaces de tomar decisiones rápidas y efectivas para proteger a su propia industria. El movimiento canadiense no solo era un acto de competencia, sino una jugada de poder. Mientras los estadounidenses se estancaban en sus disputas internas, Canadá estaba construyendo el futuro de la manufactura de vehículos eléctricos en América del Norte. La diferencia entre las políticas industriales de Estados Unidos y Canadá nunca fue tan evidente como en este momento crítico. Mientras Canadá avanzaba con determinación, Estados Unidos parecía atrapado en un ciclo interminable de discusiones políticas que paralizaban cualquier intento de progreso. En lugar de aprovechar su liderazgo en la industria automotriz, el gobierno estadounidense
estaba atrapado en un dilema de políticas enfrentadas, con un sistema que parecía incapaz de ofrecer una solución eficaz. El gobierno canadiense, por su parte, estaba tomando decisiones con visión de futuro. Canadá no solo ofreció subsidios masivos, sino que hizo lo que Washington nunca logró: crear un entorno de estabilidad y certeza para los inversionistas. A través de políticas de incentivos a largo plazo y un sistema simplificado de aprobaciones regulatorias, Canadá logró atraer a los gigantes de la automotriz global, mientras que en EU, la incertidumbre económica y política se apoderaba de la industria. En Washington, las promesas de protección a los trabajadores de la industria automotriz quedaban en palabras vacías. Las luchas internas entre partidos políticos mantenían a Estados Unidos al margen de una estrategia industrial coherente. Mientras tanto, Canadá, con su sistema ágil, se presentaba como el socio ideal para las empresas que buscaban un entorno predecible y beneficioso para la inversión. Esta disparidad entre ambos países no solo afectó a las empresas, sino que envió un mensaje claro a los trabajadores estadounidenses. Sus empleos estaban en riesgo, no por la competencia extranjera, sino por las fallas internas de su propio gobierno. ¿Cómo pudo un país tan grande, tan influyente, quedar atrás en la carrera por el futuro de la automotriz? Cuando el gobierno de Estados Unidos impuso las tarifas de un 25% sobre los vehículos importados desde Canadá y México, la intención era clara: proteger la industria automotriz nacional y evitar que los empleos se desplazaran al extranjero. Pero lo que comenzó como un intento por defender el empleo local se convirtió en un desastre económico de proporciones inesperadas. Las tarifas, en lugar de beneficiar a los trabajadores estadounidenses, tuvieron un impacto devastador. En cuestión de horas, Stellantis, la gigante automotriz, anunció la paralización de sus fábricas en Canadá y México. La respuesta a las tarifas fue inmediata y directa. 900 trabajadores estadounidenses de plantas auxiliares recibieron notificaciones de despido. Y no solo eso, 4.500 trabajadores canadienses fueron enviados a un despido indefinido, dejando a miles de familias en un vacío económico. Lo que comenzó como un esfuerzo por traer los empleos de vuelta a los Estados Unidos terminó siendo exactamente lo contrario. Las cadenas de suministro transnacionales que habían sido optimizadas durante décadas, integrando fábricas en 3 países, no podían ser reconstruidas de la noche a la mañana. El impacto de las tarifas fue tal que las plantas no solo detuvieron su producción, sino que comenzaron a cuestionar la viabilidad del modelo de fabricación que había sido exitoso durante más de 40 años. En lugar de proteger a los trabajadores, las tarifas destruyeron puestos de trabajo en todos los niveles. Los empleos en las plantas de montaje de automóviles en EU fueron sacrificados en el altar de una política económica mal ejecutada, mientras las empresas reconfiguraban sus operaciones en otras partes del mundo. Este giro de los eventos no solo mostró las falencias de una política de tarifas mal diseñada, sino que reveló la fragilidad de un sistema de manufactura global interconectado que los líderes políticos no comprendieron hasta que fue demasiado tarde. Las consecuencias de la crisis automotriz no solo se sintieron en las plantas y fábricas, sino también en las comunidades que habían sido construidas alrededor de ellas. Para muchos de los trabajadores, la industria automotriz no era solo una fuente de ingresos, era el corazón de sus vidas. A lo largo de generaciones, padres e hijos compartieron la misma tradición: trabajar en la misma fábrica, en la misma línea de ensamblaje, en un lugar que representaba estabilidad y un futuro seguro. Pero esa estabilidad se desmoronó de un día para otro. Las fábricas cerraron, las plantas de producción se paralizaron, y las comunidades que dependían de esos empleos se vieron obligadas a enfrentarse a una dura realidad. La industria que definió su identidad ya no era viable. Familias enteras vieron cómo sus padres, abuelos y hermanos perdían sus empleos sin previo aviso,
y con ello, una parte esencial de su identidad. Los trabajadores no solo enfrentaron una pérdida económica, sino una pérdida cultural. El trabajo en la fábrica de autos era más que un empleo, era un legado. Aquellos que habían trabajado en las plantas por generaciones ahora se encontraban en un vacío existencial, preguntándose qué sucedería con su futuro y el de sus hijos. Las conversaciones en las casas ya no giraban en torno a las mejoras salariales o los próximos contratos sindicales, sino sobre la supervivencia, sobre cómo reconstruir una vida que ya no estaba ligada a esa industria que tanto había significado para ellos. El impacto no solo fue económico, sino profundamente social. La sensación de traición por parte de los gobiernos y las empresas que habían prometido proteger a los trabajadores convirtió esta crisis en una crisis de identidad. Los lazos que unían a las comunidades se quebraron, dejando un rastro de incertidumbre y desolación. ¿Qué pasa cuando lo que define a una comunidad se va, de forma irremediable, con el cierre de una fábrica? Mientras las comunidades estadounidenses se desmoronaban bajo la presión de las políticas económicas mal ejecutadas, Canadá no solo se mantuvo firme, sino que se posicionó como el verdadero líder en el nuevo mundo de los vehículos eléctricos. El gobierno canadiense aprovechó la oportunidad para consolidar su influencia y garantizar su lugar en la cima de la industria automotriz del futuro. Al contrario de lo que sucedía en Estados Unidos, donde los subsidios a la industria estaban sujetos a la incertidumbre política y los intereses de corto plazo, Canadá ofreció una estrategia coherente y a largo plazo. Las políticas de incentivos fiscales, los subsidios masivos a la fabricación de vehículos eléctricos y la estabilidad económica fueron el cimiento sobre el que Canadá construyó su dominio. Empresas internacionales no solo se mudaron al país, sino que lo vieron como el socio ideal para los próximos años. Uno de los mayores logros de Canadá fue su control sobre los recursos minerales esenciales para la producción de baterías eléctricas, como el litio y el níquel, recursos que escaseaban en otros lugares del mundo. Mientras las empresas automotrices luchaban con la inseguridad política de otros países, Canadá proporcionó una fuente estable y predecible de estos materiales vitales. Además, el país norteamericano no solo garantizó inversiones, sino que también preparó a su población para las demandas de la industria, con programas de capacitación laboral alineados con las necesidades de los fabricantes de vehículos eléctricos. Los trabajadores canadienses se beneficiaron directamente de esta planificación estratégica, mientras que en EU, la falta de una visión unificada dejaba a los trabajadores expuestos a la volatilidad y la falta de oportunidades. El éxito de Canadá fue el resultado de un enfoque integral y decidido, mientras que los Estados Unidos se quedaban atrapados en una red de políticas contradictorias y falta de dirección. En esta carrera por el futuro, Canadá no solo se defendió, ganó. A medida que el mercado de vehículos eléctricos se expandía, lo que inicialmente parecía ser una batalla por la supremacía industrial se transformó en una reorganización completa de las estructuras económicas globales. Mientras Estados Unidos se encontraba atrapado en sus disputas internas, países como Canadá, con una visión clara y coherente, comenzaban a redefinir el futuro de la manufactura automotriz. Pero lo que estaba en juego no era solo la producción de vehículos, sino un cambio más profundo en la distribución del poder económico. Estados Unidos, una vez líder indiscutido en la producción automotriz, estaba perdiendo rápidamente su ventaja. El sistema estadounidense de políticas económicas fragmentadas y la falta de un enfoque unificado estaban llevando al país a una posición de rezago en comparación con sus competidores. Los fabricantes de automóviles ya no veían a los Estados Unidos como el centro de producción confiable que había sido durante décadas. En cambio, se volteaban hacia lugares como Canadá, que había asegurado su lugar en la vanguardia de la industria gracias a su estabilidad política y sus políticas industriales visionarias. Este cambio no fue solo económico, sino geopolítico.
A medida que Canadá se fortalecía como líder de la producción de vehículos eléctricos, la dependencia de Estados Unidos de los recursos extranjeros, como el litio y el níquel, se convirtió en un punto crítico de vulnerabilidad. La industria automotriz no era solo una cuestión de manufactura, sino de control sobre los recursos estratégicos que definían el futuro de la tecnología. Y mientras EU luchaba por resolver sus problemas internos, Canadá, con sus abundantes reservas de minerales, adquirió un poder económico sin precedentes. El futuro de la industria automotriz estaba cambiando rápidamente y el liderazgo de Estados Unidos en ese sector ya no estaba garantizado. Esta transformación no solo tenía implicaciones para la economía, sino para la identidad misma de América del Norte. El continente, que históricamente había girado en torno a la supremacía económica de EU, ahora veía cómo el poder se desplazaba, silenciosamente, hacia el norte,